Eso. Ir a los que no conocen a Cristo, ir a los incrédulos, para llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Eso se llama evangelismo. Somos mandados a llevar el mensaje y no a convertir. El Espíritu Santo es el que hace la obra de la conversión, redarguyendo. ¿Quién se acuerda qué significa redarguir? Cuando el Espíritu Santo, cuando hace algo malo o está mal, le convence de pecado. Y glorifica a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros somos cambiados, santificados, preparados para ser la muestra viviente de la salvación en Cristo Jesús. Y estos miércoles vamos a dedicar a ampliar el tema de la evangelización o el evangelismo, porque sobre eso hay mucho más que decir. Primero, el evangelismo es parte de uno de los ejercicios espirituales de la iglesia y del cristiano, cuya base está en 3 pilares. La iglesia de Cristo se construye sobre 3 pilares: la palabra revelada, que es Cristo; la oración al Padre en el nombre de Cristo; y congregarse para practicar los dones espirituales que nos ha dado el Espíritu Santo para glorificar a Cristo. Los 3 pilares están centrados en Cristo, y no en nuestras capacidades. Nosotros construimos iglesia en base a la palabra de Cristo, a la oración en el nombre de Cristo y con los dones que el Espíritu Santo nos da para glorificar a Cristo y edificar a los hermanos. Entonces, la iglesia es un producto de la obra de Cristo. Y esta vida espiritual, con estos 3 pilares, tiene 3 propósitos. 3 propósitos ¿qué significa? Exaltación, edificación y evangelización. Van las 3 juntas. Brevemente, vamos a orar primero. El título del sermón va a ser el evangelismo en esta vida y sus 4 llamados. Usted sabe que no hay solo un llamado, hay 4 llamados, y los vamos a mencionar al final. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia queremos poner este momento, nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, guiada por el Espíritu Santo, pueda convertirnos, pueda redarguirnos, instruirnos, edificarnos, Señor, para ser cada día más parecido a Cristo, Señor. Redargúyenos, Señor, si hay algo que en nuestro corazón no nos permite oír, ser sensible a lo que tú nos dices, Señor, hazlo, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Exaltación, ¿qué significa? Adoración a Dios. Alabarlo por lo que Él es, alabarlo por lo que nos da y no nos da, obedecerlo, servirlo, todo eso implica adoración. La obediencia y el servicio son parte de la adoración. Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y es cuando los verdaderos adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Hay 2 frases. Dios busca adoradores, servidores, gente que lo exalte. Es necesario que adoren. ¿Por qué es necesario? Para Dios. ¿Dios necesita ser alabado para sentirse Dios? No. Aun cuando nosotros no existíamos, Dios era Dios. Dios era Dios y nadie lo discutía. La alabanza, la glorificación, el servicio, alabar a Dios nos hace bien a nosotros. Porque nosotros comenzamos espiritualmente a depender de Dios, reconociendo su poder, su misericordia, todo lo que Él es, todo lo que Él nos da. Entonces, eso nos hace crecer que en el conocimiento
y en el amor a Dios y a Jesucristo, obviamente. Lo otro, edificación, la edificación de los santos, crecimiento en la fe, crecimiento en el conocimiento del amor de Cristo, crecimiento en la dependencia de Dios, crecer en la hermandad y con la hermandad, con los dones dados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación, para ayuda, para construcción espiritual entre hermanos. Eso glorifica a Cristo. Efesios 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otros dones, pastores, maestros, evangelistas, para la edificación de cada uno de los hermanos en santidad. Los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, etcétera, son dones que Dios entrega a la iglesia para que los hermanos sean edificados. Y el último es evangelización. Llevar, comunicar, publicar el evangelio, el plan de salvación a todo el mundo. ¿Y en qué consiste ese plan? Es muy simple. Cristo vino como hombre, siendo Dios. Murió en la cruz como hombre, pagó con su muerte el pecado de todos, resucitó de entre los muertos, envió a la iglesia por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio incluye esto. El evangelismo es parte del evangelio. El evangelio sin evangelismo es un evangelio mutilado. Después ascendió a la diestra de Dios Padre y envió al Todopoderoso Espíritu Santo a dar poder a todo creyente para ser testigo de Cristo y comunicar el evangelio. En definitiva, nosotros somos salvos por misericordia y tenemos el privilegio de hablar de Cristo, de la obra de Cristo, de la salvación en Cristo, del señorío de Cristo. Eso es dado a la iglesia, es un privilegio, hermanos. A veces nos puede hasta molestar o asustar, pero es un privilegio que no ha sido dado a nadie más. Si la iglesia callara, nadie habría en el mundo que hablaría de Cristo. Porque ni los periodistas, ni las universidades, ni la televisión, ni los diarios, nadie habla de Cristo, a menos para decir que Cristo no existió, casi. Entonces ese privilegio lo tenemos nosotros, los que hemos puesto la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es un mandato que el apóstol Pablo le da a Timoteo como pastor, pero perfectamente puede ser un mandato para todo cristiano. Haz obra de evangelista. Todos los cristianos están llamados a ser testigos, testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, de lo que sabe de Cristo. A comunicar al incrédulo, ¿sabes? Tú que estás perdido, tú que estás en el pecado, tienes una puerta de salida, que es Cristo. Arrepiéntete y confía tu vida en Cristo. El crecimiento espiritual tiene que ser sano, es decir, crecer en cada uno de estos aspectos espirituales en forma equilibrada. El exceso en desmedro de uno puede revelar riesgos para nuestra vida espiritual. Por ejemplo, privilegiar la evangelización en desmedro de la edificación y la adoración
arriesga que su evangelización sea para sí mismo. Es decir, yo hago y por mí resulta, yo mando, etc. ¿Sabe lo que termina esto? En creerse indispensable. No que estamos trabajando para el Señor, sino que estamos trabajando para nosotros y creernos indispensables. Más que Cristo incluso. ¿Y la causa cuál es? Su débil dependencia de Cristo, su débil crecimiento en la santificación y entendimiento de que somos siervos de Cristo. Y no hacemos nada extraordinario. Siendo un privilegio, somos siervos inútiles. ¿Por qué? Dice el pasaje, siervos inútiles somos porque hacemos lo que se nos ha mandado y nada más. Ya tenemos dificultad para hacer lo que se nos manda. Somos más que inútiles entonces. Entonces no tenemos, siendo un privilegio, a veces no tenemos la percepción de que es un mandato. Y de que es un mandato obligatorio. Y que eso no nos hace particularmente sabiondos. No, porque estamos cumpliendo con que obedeciendo. Somos mandados a servir al Señor, a predicar. Bien. Entonces, si su relación con el Señor es débil, la evangelización puede correr ese riesgo. En otro caso, cuando somos buenos adoradores y edificadores y estamos en la palabra y nos entusiasmamos, pero nos encerramos en las cuatro paredes de la iglesia, arriesgamos en hacer crecer el orgullo de ser salvos y despreciar a aquellos que están afuera. En el mejor de los casos, oramos por nuestros parientes o las personas amadas, pero por el resto somos indiferentes. Ese es el riesgo. Y en ambos casos es el orgullo el que emerge, el orgullo humano. Y eso es peligro para la obra, en ambos casos. Y en ambos casos, a la larga, es Cristo que sale deshonrado y ofendido. Agregando otro riesgo, que cuando estamos centrados en nosotros mismos, nosotros arriesgamos de cambiar el Evangelio para satisfacer el propio punto de vista. Punto de vista que no se centra en Cristo, sino que se centra en nuestro pensamiento. No en lo que dice la Escritura, no, yo creo que esto debe hacerse, y debe hacerse así, así, así. Si no es así, es pecado. Ese es un punto de vista personal. Y cuando estamos centrados en nosotros mismos y no en sirviendo a Cristo, corremos ese riesgo. Y hay un ejemplo lampante, no todos lo conocen, y se llama el Igle crecimiento, o crecimiento de la iglesia, que es un postulado que salió de hace bastantes años del seminario Fuller. Rick Warren, Benny Hinn y todos los que se llaman apóstoles son parte de este Igle crecimiento. ¿Y qué dice este Igle crecimiento? Que la iglesia debe ser relevante para el mundo y para ello la iglesia debe recibir a los incrédulos sin culparlos de pecado, con mensajes entretenidos y espectáculos, mostrando un Cristo que no pide arrepentimiento y que está dispuesto a bendecir y a resolver tus problemas para que tengas una buena vida hoy en la tierra. ¿Sabe que esas iglesias están llenas? 10.000, 20.000, hasta 40.000 personas. ¿Pero son creyentes? ¿Es un mensaje de salvación ese? No. Es un mensaje para vivir mejor en la tierra, ser mejores personas. Y cualquier demonio puede ser buena persona. Entonces, son personas al infierno eterno. Así que toda la vida cristiana, toda, no es por nuestras competencias, por nuestras capacidades, sino por los dones que nos da el Espíritu Santo, sino por los talentos que pone el Espíritu Santo, por las capacidades que pone Dios para que hagamos su obra. En el nombre de Cristo, y Cristo sea glorificado delante de los incrédulos. Que no digan qué grande es ese cristiano, sino que digan qué grande el Dios de ese cristiano. Esa es la diferencia.
Segunda de Corintios 3:5. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia, nuestra autoridad, nuestra capacidad proviene de Dios. No es que seamos competentes por nosotros mismos. Eso es lo que dice el apóstol. Segunda de Corintios 5, 19, 20. Por favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos los portadores del mensaje. Podemos dar testimonio del mensaje de nuestra vida, pero el mensaje no es nuestro. Es como el embajador. El embajador lleva la política de determinado estado, de determinado gobierno, a los gobiernos extranjeros o donde se ubica. Y no puede decir ni más lo que dice el gobierno, ni menos de lo que dice el gobierno. Y eso es lo que somos nosotros, embajadores. No podemos decir más de lo que ha dicho y hecho Cristo, ni menos de lo que ha dicho y hecho Cristo. Entonces el mensaje no es nuestro. Pero debemos ser fieles al mensaje para que Cristo se glorifique. Cuarto punto, la evangelización es la culminación de la formación cristiana en la tierra. ¿Qué significa esto? Si entendemos que la adoración, la edificación y la evangelización son los tres ejercicios espirituales fundamentales de la vida cristiana, pero notemos que la evangelización, cuando Cristo envía a sus discípulos, es la parte final del proceso de la formación. ¿Cuándo lo hace? Cuando Cristo resucitó. Y tenemos ahí los pasajes de la resurrección. Y poco antes de ir a la cruz, ya tienen mente, si ya están listos. Van a pasar esto, pero después van a ir al mundo. Y eso lo dice en Juan 17, 14, 18. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En esta oración, antes de ir a la cruz, el Señor Jesús dice dos cosas. Yo les he dado tu palabra. Ellos la han aceptado. Yo los he cuidado. Yo te pido que tú los cuides, porque ahora están listos para ser enviados, ¿dónde? Al mundo. Pasar al otro lado. A comunicar, a publicar. Que solo Cristo, solo en Cristo hay salvación. Y es la parte final. Antes no podía mandarlos. Tenía que prepararlos. Y la última preparación, ¿cuál es? La venida del Espíritu Santo, que les dará poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y por todo el mundo. Ahora, estas tres características de la vida cristiana, dijimos adoración, edificación y evangelización, son en la tierra. Aquí, mientras nosotros estemos aquí, antes de irnos a la eternidad. Porque en la eternidad, ¿cuál haremos? De las tres. Adoración. ¿Y por qué no las otras dos? Ya, por ahí va. Vamos a tener un cuerpo nuevo. Cuerpo glorificado sin la presencia del pecado. Termina el proceso de la santificación. Pasamos a la glorificación,
por gracia de Dios. ¿Y evangelización? ¿A quién vamos a evangelizar? Si allá va a ser la reunión de los santos, redimidos, y los ángeles santos. No hay pecadores a los cuales explicarles, eso ya se terminó la pega. Allá es descanso. Allá vamos a estar para siempre alabando y glorificando con gozo al Señor. Ya no vamos a tener esta lucha contra el pecado. Ya no vamos a tener que ir a donde un incrédulo y vamos a recibir un escupo, un garabato. O una mentira, sí voy a ir y no vienen nunca. Ya no vamos a tener eso. Se acabó. Entonces las tres son acá, en esta tierra. Y una sola va a permanecer por la eternidad, que es la adoración y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice Santiago 4:14, se los leo. Dice, ¿por qué en esta tierra? Y tomemos en cuenta lo que dice Santiago. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Confronto a la eternidad, nuestra vida es la neblina de la mañana que a mediodía desaparece. Y a nosotros nos parece así. Bueno, si comparamos la eternidad para vida con Cristo o la eternidad para condenación en el infierno, la neblina, esa es nuestra vida. Es un ratito. Es un ratito. Aprovechémoslo. Aprovechemos ese tiempito que se nos da para la edificación, para la adoración y para la evangelización, que son las cosas que el Señor nos ha mandado y nos ha preparado y capacitado. Nosotros tenemos que, incluso en la Biblia habla de 4 llamados, 4 mandatos que debemos experimentar respecto a la evangelización. Tenemos el mandato o el llamado de Dios bajo a la autoridad de Cristo. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gracias. Mateo 28, 18, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta en el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Quién está mandando? Cristo, el Hijo de Dios, el soberano, el Rey, que tiene, dice, toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, el cual demanda ¿qué cosa? Cuando manda, exige. Un rey, ¿qué es lo que exige? Obediencia. Obediencia. Ahora, si Cristo es su Señor, ¿es su Señor? ¿No escucha ni un amén? Porque si no es su Señor, usted puede decir, no, yo voy cuando quiero. No, a mí, yo no soy para eso. No, yo lo he escuchado eso de cristianos. No, si tanto a mí me sale mal. Pero este es un mandato para todo creyente. Y si Cristo es su Señor, entonces ¿cuál debe ser mi reacción? Obedecer al Señor, porque a los señores hay que obedecerle. O si no, no es su Señor. Obediencia inmediata. Ya no necesitamos un llamado especial. Tenemos un mandato explícito. Así que si alguien diga, no, es que yo no tengo el llamado a evangelizar, mentira. Hay un mandato explícito. Tenemos el mandato del Espíritu Santo. Romanos 1, 14, 15.
A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Gracias, hermana. El apóstol Pablo se siente deudor. Yo he recibido una cuota de amor, de misericordia, y estoy en deuda con los que no lo han recibido. Estoy disponible a ir a Roma a predicarle, a enseñarle. Esa es obra del Espíritu Santo. Es decir, yo no solo lo tengo para mí, sino para entregarlo. Y mientras no lo entrego, yo estoy en deuda. Soy deudor. Y cuando lo entrego, yo estoy pagando mi deuda. Es una deuda de amor. Segunda de Corintios 5, 14, 15. Porque el amor de Cristo nos construye pensando en esto, que si uno murió, por todo luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dos cosas. El amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos obliga. No puedo quedarme callado. ¿Usted siente eso? Que es tanto el amor de Cristo que yo no puedo quedarme callado. Tengo que comunicar a otros de este amor. Como cuando pololean, está enamorado. Cuenta a todo el mundo, uy, tengo la mujer de mi vida. ¿Ah? Lleno de amor. Anda volando. Con Cristo no hacemos eso, ¿cierto? Y Cristo nos ha dado mucho más. Y el Espíritu Santo, en obediencia al Espíritu Santo, Él nos hace crecer en ese amor. Y dice, para que ya no vivamos para nosotros, sino para Él. Cuando nosotros somos salvos, nuestra vida, nuestra persona y todo lo que somos son de Él. Él nos compró con su preciosa sangre, dice el apóstol Pedro. Primera de Corintios 9, 16, 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. A la buena o a la mala tengo que predicar, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por necesidad. Yo siento esa necesidad de comunicar esto. Y si no tengo la necesidad, mira, se me ha mandado, se me ha entregado la comisión, así que tengo que hacerlo. Entonces son tres cosas: el amor, la deuda y la necesidad. Y esa es obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo está ahí, porque eso glorifica a Cristo. Y la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en nosotros. Tercer mandato, el llamado de los perdidos, Mateo 9, 36, 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad las mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. El Señor tuvo misericordia de esas ovejas desamparadas, dispersas. Se conmovió, eso significa. Se conmovió en su ser, que se identificó con ella. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Eso es lo que sintió. Y llama a sus discípulos a orar por obreros para ir a esas ovejas. El tiempo ya está maduro. Y hace una metáfora sobre la mies, cosecha y siembra. En realidad, el llamado a los discípulos es: sean obreros para ir a predicar. Ese es el llamado. Porque nadie puede orar por decir: Padre, yo oro que Él vaya a misiones, Él vaya a predicar. No yo. El que ora por misiones tiene que disponer su corazón a ser el primero. El que ora por ir a predicar a una persona que se salve, tiene que ser disponible el primero en ir a predicarle. Si no, esa oración no significa nada. Es un capricho.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sentir esa compasión por los perdidos. Y cuando sintamos esa compasión por los perdidos, condenados que se van al infierno por la eternidad, nosotros vamos a sentir su necesidad y su llamado. Mientras nos miremos nosotros mismos y nos miremos como Cristo los ve, nosotros nos vamos a ir con compasión, viendo la necesidad. Ellos no saben la necesidad, pero nosotros sí la sabemos, porque tenemos que la mente y el corazón de Cristo. Y cuando tenemos la mente y el corazón de Cristo, amamos lo que Cristo ama. Y Cristo ama llevar su palabra, su presencia a los perdidos para que sean salvos. ¿El negocio de Dios cuál es? Salvar almas. Ese es el negocio más importante. Y nosotros estamos llamados a colaborar con eso. Entonces, el llamado de los perdidos. Cuando sentimos el llamado de los perdidos es porque estamos sintiendo la compasión que Cristo sintió por ellos. Y vemos su necesidad. El mandato y el llamado de los condenados. Lucas 16, 27, 31. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En este relato el Señor Jesús, en esta parte, toma de solo la última parte, habla del grito del perdido. ¿Por quién? Por sus parientes. Está preocupado. Señor, manda a alguien a decirle que cambien para que no vengan a este lugar de tormento. Esa es la generosidad de este hombre. Pero esa generosidad ya no lo salva, ni cambia su situación. Porque él se jugó su eternidad ¿dónde? En la vida. En la vida. En esta vida nos jugamos la eternidad. Para condenación eterna o para salvación eterna. ¿Y quién le responde a Abraham? Tienen la ley, los profetas. O sea, tienen la palabra revelada. Nosotros tenemos mucho más que ellos. Tenemos a Cristo. Y toda la escritura, toda la revelación completa. Tenemos mucho más para llevar a los incrédulos. Y allá están gritando algunos: vayan a predicar para que no vengan para acá. ¿Sabe que de 100 muertos en el mundo, en el día, 99 se van al infierno? Y en un minuto hay un promedio mundial de 10 a 15. Pasó un minuto, se fueron 15. En un minuto más han ido otros 15. En 3 minutos otros 15. Y la mayoría al infierno. Cuando llega el número 100, uno ahí va a pasar colado para el cielo. Esa es la situación. ¿Y quién debería preocuparse de eso? Quien tiene el llamado, la capacitación, la fe, la palabra, el Espíritu Santo para comunicar: Cristo salva. Y a veces nosotros nos quedamos callados. Se nos va a cobrar eso. Se nos va a cobrar eso. Mucho se nos ha dado. Mucho más que a los judíos. Y mucho más se nos va a exigir también.
somos responsables de mucho más, porque mucho más se nos ha dado. Bien. Estamos cumpliendo con la evangelización, estamos obedeciendo al mandato de Cristo, oyendo la voz del Espíritu Santo, sintiendo la compasión por los perdidos y llevando el mensaje de salvación como nos gritan los condenados. Si no lo hemos hecho bien, poco o mucho, lo que sea, toma un compromiso con el Señor. Toma un compromiso con el Señor. Nosotros tenemos parientes incrédulos. Hágase un plan de oración y de visitación para predicar el Evangelio. Comience con su Jerusalén. Nuestra Jerusalén es nuestros parientes, nuestros vecinos cercanos, a los que vemos todos los días. Comience allí. Y oren para que Dios haga la obra en ellos y sean convertidos. Para concluir, concluimos con este versículo, Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Salmo dice: hermosos son los pies de los que traen el mensaje de paz. Hermosos son los pies. Qué bueno el hermano. Es un lindo hermano, una linda hermana en el Señor que trae el mensaje. ¿Para quién? Para los incrédulos. No todos se van a convertir, no todos van a obedecer. Pero tenemos ese encargo, ese privilegio. Así que, hermanos, nos dejo con estas reflexiones y ahora vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, tu palabra es clara, tu palabra es santa, y estudiándola con un corazón abierto y humilde, Señor, nos esclarece lo que debemos hacer con gozo y alegría, Señor, porque llevamos buenas nuevas, que en Cristo hay salvación eterna. Gracias por lo que nos has dado, Señor, pero danos la fuerza también para llevar adelante este mensaje, Señor, y testimoniar tu obra en nosotros, Señor, a nuestros parientes y amigos, vecinos, Señor, para gloria tuya y misericordia de ellos, Señor. Padre eterno, te damos gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.